Microsoft Excel tiene una clasificación especial en sus funciones, que podríamos llamar como funciones volátiles y funciones matriciales. En este video vamos a hablar sobre las funciones volátiles. Empecemos con la definición de este tipo de funciones. Estas funciones tienen una característica especial porque se actualizan o recalculan cada vez que existe un cambio, modificación o actualización en Microsoft Excel en su hoja de cálculo. Para verificar si tenemos la opción de recálculo automático, vamos a ir a la pestaña Fórmulas, Opciones para el cálculo, y aquí debe estar marcado automático. Esto implica que la función va a recalcularse nuevamente siempre que se haga una modificación. Una modificación puede ser colocar un valor en una celda, borrar una celda o hacer cualquier cambio en los contenidos de las celdas de la hoja de cálculo o inclusive de las hojas de cálculo que hacen parte del libro. Vamos a hablar entonces de estas funciones volátiles y tomaremos 6 funciones bastante comunes que implican cambios de resultados. Hay que tener cuidado con el uso de las funciones volátiles, ya que requieren más recursos que las funciones normales en Microsoft Excel y pueden afectar el rendimiento de la hoja de cálculo cuando abusamos de ellas. Vamos a empezar con aleatorio. La primera función volátil que vamos a ver es el aleatorio. Esta función me permite generar un número aleatorio. Al ser una función volátil, cada vez que haya una modificación o actualización en la hoja de cálculo, me generará un nuevo número. El número aleatorio es un valor que está entre 0 y 1. Esta función no tiene argumentos, por lo tanto, esta función implica abrir paréntesis y cerrar paréntesis. Vamos a tener un número con suficientes valores decimales entre 0 y 1. Si se realiza la actualización, este valor va a cambiar. Siempre vamos a obtener valores diferentes a medida que se realizan las actualizaciones del documento. Por ejemplo, si yo coloco A en la celda E2, ya genera una actualización y el número aleatorio cambió. También puedo forzar la actualización del número con la tecla F9 o desde la pestaña Fórmula hacer clic en el comando calcular ahora. Al pulsar en calcular ahora o en F9, entonces estaremos generando nuevos números aleatorios. Aleatorio entre es una función similar a la que acabamos de ver. En esta función vamos a establecer los límites de los números que vamos a generar. Por lo tanto, tiene argumentos. Aleatorio entre. Nos piden dos argumentos obligatorios, que son el inferior y el superior. Si yo quiero generar números entre 1 y 100, estaríamos colocando inferior en 1 y el máximo sería 100, equivalente al argumento superior. Damos Enter y estamos generando un número. Vean que el aleatorio cambió al hacer esta actualización. Igual, si editamos cualquier celda, aquí al borrar la letra A en la celda E2, estamos obteniendo nuevos valores. Igual con calcular ahora, estamos generando siempre nuevos aleatorios. La función hoy es una función también volátil que nos va a permitir capturar cuál es el día de hoy en formato fecha. Esta función no tiene argumentos. Por lo tanto, abro paréntesis y cierro paréntesis. Y aquí tengo la fecha. ¿Por qué es una función volátil? Si nosotros abrimos este libro el día siguiente, esta fecha va a cambiar. La función ahora es una función un poco más completa a lo que podemos obtener hoy, ya que vamos a agregar la hora actual. Entonces colocamos ahora, abrimos paréntesis, cerramos paréntesis al no tener argumentos y estamos obteniendo la fecha con la hora. Aquí yo puedo mirar la hora a medida que vamos mostrando. Si además yo modifico el formato o la forma en cómo se visualiza la fecha y solamente coloco hora en la pestaña inicio, voy a tener la hora actualizada. Por lo tanto, aquí yo puedo ver una hora compuesta con la hora, minutos y segundos. Si yo actualizo con calcular ahora, van a ver que este valor cambia constantemente. Tenemos otra función llamada info. Con la función info podemos obtener información sobre la localización en archivo de nuestro libro de Excel. Podemos también mirar
qué opciones están activadas y de recálculo existen, la versión del cel que estamos manejando, inclusive hasta localizar el sistema operativo. Cuando yo coloco info y al abrir paréntesis, me salen todas las opciones posibles. Por ejemplo, vamos a ver qué versión del cel tenemos actualmente. Cerramos y ahí tenemos la versión 16.0. Igual, si yo quiero saber más información, simplemente tengo que cambiar el único argumento que existe, que se llama tipo. Veo cuáles de las opciones que me aparecen es la adecuada y hago doble clic en ella o me ubico y con la tecla Tab podemos rellenar el argumento necesario. Por ejemplo, recal, Enter, y aquí dice que yo tengo la opción de recálculo automáticamente. Claro está, cada vez que pulsamos F9 o calcular ahora, estamos forzando el recálculo en Microsoft Excel. Si yo quiero probar que esta función es volátil, vamos a hacer un cambio dentro de las opciones de cálculo. Me voy a fórmula, opciones para el cálculo y voy a cambiarlo de automático a manual y veamos qué pasa. Ahora vamos a pulsar calcular ahora. Ya ahora mismo no se están modificando los valores al actualizar o editar una celda. Vamos a pulsar calcular ahora y ahí podemos ver la información que nos aparece está ahora en estado manual. Cambiemos nuevamente automático y ya me aparece automáticamente. Por otro lado, tenemos información que podemos capturar de la celda. La función celda es otra función volátil que tiene diferentes parámetros. Por ejemplo, yo puedo conocer qué tipo de dato es el que estamos utilizando en una celda específica. Esta celda tiene dos argumentos, uno obligatorio, que es una de las opciones que nos aparece, donde también podremos conocer el ancho, el color, el formato que se está aplicando, y tenemos la referencia, que es el argumento opcional, que es simplemente la celda que voy a apuntar y del cual necesito tener información. Vamos a marcar tipo y vamos a seleccionar una celda para saber qué tipo de datos estamos hablando. Seleccionamos 6, la celda que tiene el aleatorio entre, en este caso es la C3, cerramos paréntesis y obtenemos. Y me aparece una V que en este caso implica de que el valor es diferente a texto. Si yo cambio la celda, voy a simplemente a editar fácilmente arrastrando el recuadro a automáticamente, vamos a tener una R. Una R significa que el dato contenido es texto. Y por último vamos a tomar una celda que está en blanco, que no tiene nada, cualquiera de las celdas. Y tenemos B. En el caso de B significa que la celda está en blanco. Entonces podemos tener B, R y V como resultados.